Colombianos, Holman Morris al frente del sistema de medios públicos por mandato directo del presidente de la República, Gustavo Petro, ha destapado sin rodeos el acoso descarado que enfrenta su gestión frente a RTBC. No se tratan de críticas inocentes, sino de una estrategia bastante sucia orquestada por estos gigantes mediáticos de siempre que se revuelcan al ver que RTBC, especialmente el sistema informativo de este medio, les está ganando audiencia y la credibilidad que creían tener solo para ellos. Estos dinosaurios de la comunicación, con estas líneas editoriales sesgadas y con bastante cero objetividad, no toleran que un medio público esté renovado y básicamente les esté dando una paliza en información. De esto es lo que vamos a hablar en este video. Bienvenidos. María Jimena Duzán abrió las puertas de su programa, de su podcast a Holman Morris y él dice que no dudó en aceptar porque está respaldado por una amistad y un respeto mutuo que se remota años atrás. Un respeto que, por cierto, brilla por su ausencia en ciertos medios de comunicación y periodistas que no paran de atacarlo. Estamos hablando de un tipo bastante curtido, un peso pesado en la defensa de los derechos humanos, en la divulgación de la Constitución del 91 y la agenda de paz tan necesaria en nuestro país, pero que para algunos este recorrido no vale el mínimo respeto y entonces se convierte en un blanco fácil. En esta entrevista con María Jimena Duzán, ella saca una investigación de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que pinta a Morris como un censor obsesionado con el control editorial de RTBC, un acosador laboral que supuestamente prohíbe a sus periodistas entrevistar a ciertos personajes. Morris aprovecha esta entrevista para decir que todo se está tratando de mentiras y desmonta punto por punto estas acusaciones. Yo no veo en lo que publica la FLIP una investigación. Yo veo son 2 hojas. Eso, tú y yo que hemos hecho investigación periodística, creemos que en eso nos podemos poner de acuerdo. Una investigación tiene fuentes que dan la cara, que dan su nombre, casos, horas, días, nombres específicos. Eso no aparece en lo que publica la FLIP. Tú hablas, hubo un reportaje. ¿Cuál? Ni siquiera aparece el nombre del reportaje. Que aparezca alguien a decirme a mí que yo di e impartí esas orientaciones. No, María Jimena, yo soy un periodista de más de 30 años de profesionalismo, que me ha tocado me ha tocado irme del país, que me he enfrentado al proyecto paramilitar y yo no me voy a quedar. No voy a dañar mi reputación por dar unas órdenes porque no vaya fulanita o fulanita, no. No, sí. Eso no, y no, yo no doy esas órdenes. La FLIP ni nunca me ha llamado, le he mandado 3 cartas porque no se pronunciaron para las amenazas que sufrieron las emisoras de paz, nunca se han pronunciado. Pero ellos no te llamaron para esta investigación. No me llamaron. Mira, aquí detrás de cámaras está mi jefe de prensa, que siempre le pregunto, oiga, César, ¿a usted lo llamaron para el ejercicio elemental del periodismo? Queridos compañeros, compañeras, colegas que ven a nuestra profesora de mucho tiempo, María Jimena Duzán, contraste, llamar a la fuente. Nunca los señores de la FLIP. Y eso a mí me ofende mucho. Pero además de ofenderme, como no somos ingenuos en este país, pues me da pie para determinar cuál es el juego y decirnos las verdades. ¿Cuál es el juego? Hay un interés total y real de deslegitimar, de desprestigiar la marca del sistema de medios públicos. Claro, porque si a Morris no lo llama la FLIP para consultar sobre esta investigación que iban a sacar entonces, se cree que detrás hay toda una estrategia para desprestigiarlo a él, pero también al sistema de medios públicos. Y él lo dice, cuando un periodista que va a sacar una supuesta investigación, pues básicamente, si no te consulta, es porque tiene una intención bastante mala de dañarte, de dañar tu reputación
situación. Y este no puede ser el ejercicio del periodismo, de la cero contrastación, de la cero consulta a la fuente principal que era él, porque era una información en la que se iba a hablar sobre unos supuestos acosos laborales, unos supuestos hostigamientos por parte de Holman Morris. Ahora, dicen que él tiene un poder, que está metido hasta el cuello con el juego político, con medios a su disposición, y por eso hay que ponerlo bajo la lupa. Claro, incluso Morris no lo niega, porque él dice como funcionario público está dispuesto a rendir cuentas, pero exige hechos y no cuentos. Y es completamente cierto, porque frente a las narrativas siempre hay realidades que hablan por sí solas. Que lo investiguen todo lo que quiera, pero al menos consúltenlo, pero con pruebas, no con chismes baratos. Porque si de poder hablamos, Morris no tiene la chequera de estos grandes medios de comunicación, de estos patrocinadores que sostienen las agendas de los grandes medios de comunicación. Esos sí que mandan, y no precisamente con la verdad que exige la audiencia hoy en día. Los medios de comunicación también son otro poder. Sí, claro. Y en este país, hay un poder hegemónico de medios de comunicación. Son un poder. Y resulta que el sistema de medios públicos, para ese poder, para ese establecimiento mediático, considero yo, María Jimena, se ha convertido muy incómodo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, y aquí viene te contesto una pregunta, María Jimena. Sí. Bueno, ustedes que fue con lo que iniciaste. Sí. Bueno, ¿usted qué está haciendo allá en el sistema de medios públicos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente lo que hacemos es, esas líneas editoriales nos las jugamos por la paz, por los derechos humanos, pero también por otro relato de país. Entonces, a mí me llama la atención, me parece muy simpatiquísimo de lo que hace la FLIP, para volver a la FLIP. Sí. Entonces, que no hay pluralidad porque no entrevistó a Juanita, a Perencejo y a fulanita. ¿Y quién dijo que esa es la pluralidad? ¿Quién les dijo a ustedes que pluralidad era invitar a los que invitan cotidianamente los grandes medios de comunicación? Entonces, si el medio público no los invita, no somos plurales. Te voy a decir una cosa, Jimena. Les voy a decir una cosa y los invito a ver Señal Colombia. Déjame terminar la idea. Listo. Nosotros invitamos todos los líderes, todos los días, desde las emisoras de paz, aparecen unos liderazgos campesinos, indígenas, de firmantes. Esas voces también son autorizadas en este país. ¿Por qué no? Porque no están en Caracol y en El Espectador. Entonces no son las voces que nos dicen cómo va el país. Esto es cierto lo que menciona Holman Morris, porque lo que nos están diciendo es que si en RTBC nos salen estos tecnócratas, estos expertos en economía, expertos en seguridad que hablan en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, que también tienen una forma diferente de ver el país, entonces no hay pluralidad, no hay ni siquiera un mínimo de equilibrio. No se trata de eso, porque allí vemos el circo del Centro Democrático. Tenemos a congresistas, activistas y concejales disparando mentiras bastante sistemáticas contra RTBC. Llaman a estos periodistas del sistema de medios públicos voceros del terrorismo. Y la FLIP, tan rápida para señalar a Morris, no ha dicho nada. Está guardando un silencio frente a estos ataques, porque RTBC se atreve a hablar de derechos humanos, a romper el molde de los canales privados que nos metieron por años, por ejemplo, estos expertos en seguridad que decían que el país iba bien, que aplaudían la seguridad democrática, mientras se tapaban los ojos ante las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, o que alababan la democracia más antigua del continente, mientras chuzaban a opositores, magistrados y hasta el propio Holman Morris. Por eso lo tiene bien claro. RTBC Noticias hoy tiene bastante credibilidad, que esos mismos gigantes, y no lo dice él, lo dice el Instituto Reuter de 2024, un estudio de este centro de estudio que mide la credibilidad de los medios de comunicación. Está Noticias 1 liderando el ranking, pero también está RTBC como el segundo. Un dato que entonces esconden bajo la alfombra porque el plan es seguir apaleando el sistema público a toda costa para que pierda legitimidad. Entonces, eso para mí eso sí es una investigación. Uh-huh. Pero eso sí, la han invisibilizado, la han escondido, y cuando sale la famosa que tú llamas investigación de la FLIP, nunca tienen en cuenta esto.
Segundo elemento. Sí. RTBC Noticias acaba de ganarse el premio a mejor noticiero de la televisión pública de América Latina. Sí. Ok, entonces, pues esos son los hechos, María Jimena. Pero, que tenemos que tener, muy bien. que tenemos que tener mucho cuidado en atravesar esas fronteras. Sí. Lo tengo claro, María Jimena. Aunque los grandes medios de comunicación todas las mañanas, no descansan en vomitar una agenda contra todo lo que no encaje en el guión que tienen estos programas de radio, de televisión. Morris, incluso yo creo que ya harto de todo esto, anuncia que demandará a Néstor Morales, un tipo que para mí es un inhumano sin escrúpulos, porque las calumnias que lanza contra él y el equipo de RTBC no son de creer. Oiga, Néstor Morales es un tipo bastante despreciable. ¿Cómo no va a serlo alguien que insinúa que un familiar va a enterrar a su ser querido en una fosa común, como lo hizo en el caso de la Escombrera, solo para después culpar al Estado? Por eso merece su denuncia. Y Morris dice que lo va a denunciar porque se cansó de sus calumnias constantes. Tengo ofensas todos los días de Blue, y cuando se les pide rectificación, rectifican mal, rectifican groseramente, y eso es falta de grandeza. Sí. Nos ha pasado con la Luciérnaga de Caracol, nos ha pasado con El Colombiano también, en una campaña a acabar con mi reputación y acabar con la reputación de RTBC. Con lo mismo, la Flip hace el reflito del Colombiano. Y claro, yo puedo entenderlo del Colombiano porque el Colombiano es el entorno de Álvaro Uribe Vélez. Y esto es algo que el presidente Petro ha repetido en muchas oportunidades, cuando este mismo medio de comunicación intenta deslegitimar, mentir y tergiversar al presidente. Uno de los dueños del Colombiano es ni más ni menos uno de los testigos en el caso de Santiago Uribe, a favor de Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. Y yo puedo entender que están muy incómodos con que el noticiero, que tú llamas el noticiero, pues transmita el juicio histórico al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es un documento periodístico histórico de este momento que cual nosotros estamos transmitiendo. Entonces el señor Néstor Morales, terrible persona, terrible como periodista y como persona. Bueno, ¿por qué? Pues sale a decir que yo le pegaba a mi mujer por un micrófono, así tranquilo y abiertamente, y la reacción que tengo es el llanto de mis hijos, pues se me hace una mala persona. Y lo voy a denunciar penalmente. Terrible esto. ¿Y usted habló con él? No voy a hablar con él. No voy a hablar. Uno no puede hablar con las personas que al mínimo intento de comunicación o de contacto te agreden. Cuando inicias una conversación con el insulto, con la agresión, anulas cualquier forma de comunicación. Ya ahí no hay comunicación. Entonces, con este tipo de personas que no te respetan, tú no debes de hablar. Y entonces esa misma persona llega y públicamente dice, no, RTBC no compró los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos y se están gastando una gran cantidad de dinero y no lo pueden hacer. Pues sí habíamos comprado los derechos de transmisión y sí lo hicimos. ¿Y saben qué pasa? Es que RTBC está ganando terreno porque la gente está harta de las mentiras, de las distorsiones de estos medios de comunicación, de programas como los de Néstor Morales, un sujeto, reitero, despreciable, un sujeto bastante despreciable porque usa el dolor ajeno para mentir. Entonces, Morris lo tiene bien claro cuando señala lo siguiente: estos medios no tienen autoridad ni moral ni ética para venir a dañar o darle clases de periodismo o gerencia a RTBC. Digamos, a ver, tú me quieres decir a mí que Caracol Radio nos viene a dar clases a nosotros de justeza en los sueldos. Tú me vienes a decir eso. Es decir, el señor Espinosa, que trabaja en Caracol Radio, pues hagamos lo siguiente. Publiquemos la tabla de sueldos, de salarios, honorarios y los horarios en que trabajan los periodistas. Los invito a que hagamos eso. RTBC, bajo mi gerencia, por primera vez en toda su historia, que es lo que no cuentan los informes difamatorios y esa campaña de chismes, porque no es otra cosa, por primera vez en la historia niveló
los honorarios de los periodistas de televisión y de radio en todo el país. No hay hoy periodistas de radio mejor pagos que los de Radio Nacional de Colombia. Vale la pena que... ¿Y por qué no sacamos esa investigación también nosotros? También cómo es el ambiente laboral. ¿Por qué sacaron al periodista Barrientos de Caracol Radio? Porque denunció que había coimas que le pagaban a periodistas el cartel de las marionetas. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué eso sí no es un escándalo en este país? ¿Por qué es un escándalo solamente cuando llega el progresismo a poner gerentes o directores en sus gobiernos de un sistema de medios públicos? Esto mismo yo ya lo viví en Canal Capital. Esto, con la diferencia, María Jimena, que Canal Capital, como hoy la radio pública, Canal Capital fue 2 y 3 veces por el Bogotá Cómo Vamos, que tú lo conoces muy bien, fue catalogado como la 4ª mejor entidad del distrito después de 10 años de existencia de Canal Capital. Entonces, que a nosotros, y esto sí lo quiero decir, que a nosotros, la gran prensa privada, nos venga a enseñar a nosotros, dar clases de periodismo, de ética, de mejores salarios, pues lo veo con sinceridad, lo veo muy, muy complicado. Ustedes recordarán que Juan Diego Alvira estaba diciendo que RTBC le hizo un documental, un programa a alias Tiro Fijo, que lo estaban exaltando. Y hace este tipo de videos, que no vamos a reproducir porque es mentira. Y sí la aclaración de Holman Morris. Decir que RTBC está instrumentalizado para hacer propaganda de los violentos no es una opinión, es una acusación peligrosa. Y aunque después intente disfrazarlo de malentendido semántico, el mensaje fue claro. Se nos quiso vincular con el terrorismo. No lo dijo por error, lo dijo porque sabía el efecto que tendría. Eso lo dijo Juan Diego Alvira. El señor William Parra invitó a Sandra Ramírez, la compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, la invita a un programa que se llama El Calentado, y en el marco de eso la señora Sandra Ramírez saca un video, mire este video inédito, y él como director en su autonomía dijo, oiga, esto es un documento periodístico, déjelo ver. Y en medio de estar viendo ese video que no duró 4 minutos, ok, entonces él hizo una serie de comentarios que yo no comparto, pero es él en su autonomía como director de su programa. Entonces, para decirte eso, 1, que yo no estoy pendiente del ABC, de los detalles, y 2, para decirte que se equivocan los que pretendieron señalar eso y armarnos un escándalo más a RTBC por haber hecho eso. El hecho de ese editorial del Espectador, que fue mi casa periodística, un editorial del Espectador totalmente desproporcionado, diciendo que habíamos hecho un homenaje, y después eso lo repitió El Tiempo, lo repitieron todos. Y ninguno, y aquí viene un común denominador en el comportamiento del cubrimiento periodístico a RTBC, María Jimena, que también se lo reprocho a la Flip. Nadie toma un teléfono para llamarme y preguntarme lo que tú has hecho hoy. Llamarme y preguntarme, oiga, Holman, ¿qué fue lo que pasó? Venga, pero entonces venga, explique. RTBC no ha hecho documentales de homenajes a Tiro Fijo. RTBC no ha hecho reportajes de Tiro Fijo. Un programa, perdón. RTBC no ha hecho programas de Tiro Fijo. Entonces, date cuenta, ese poder de la palabra que editorializó El Espectador y que algunos medios recogieron diciendo documental, reportaje, todo eso es falso. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Es una información bastante importante que debemos de compartir porque es un ataque sistemático a unas personas que fueron perseguidas en el pasado y ya sabemos cómo terminaron todas estas persecuciones, y además de eso que se vuelve bastante preocupante que sea contra el sistema de medios públicos. No es posible que estos medios de comunicación ni siquiera tengan la mínima valentía o el mínimo decoro de consultar al gerente de RTBC, y por eso es que el presidente Petro defiende el sistema de medios públicos, porque sabe que detrás de esto hay bastante dinero moviéndose también para no perder ese relato que creían tener sobre la mano. Mil gracias por conectarse de verdad. Los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios. Esto nos ayuda a seguir creciendo, a seguir ejerciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Hasta la próxima.